Dios me los bendiga, hermanos y hermanas del canal y de la página. Es un gusto tenerlo con nosotros y le doy la bienvenida a esta sesión llamada Notas de la Prédica, donde discutimos de la prédica y comentamos de la prédica de este domingo que el Espíritu Santo nos trajo por medio de nuestra pastora. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy estoy acompañada con nuestra hermana Mónica Osher. ¿Cómo está, hermana? Pues, Edwin, gracias a Dios, después de esta prédica, después de recibir esta vitamina este domingo, estamos fortalecidos y esperamos que también todos nuestros hermanos se sienten fortalecidos. Amén. La prédica fue Soy sano. ¿Cuántos pueden decir soy sano? ¿Fue sano, hermano? Amén. Y como decía la palabra, ¿no? Hay que declararlo y creerlo, que no solo son palabras, sino cuando uno dice soy sano, creerlo que soy sano. Amén. Y al final de la prédica, creo que muchos fuimos sanados de nuestras dolencias, no solo físicas, sino también espirituales y emocionales, porque fuimos visitados por el Espíritu Santo. Pero vamos a ir a la prédica. Nuestra pastora comenzó leyendo una porción de la Biblia en San Juan 5, del 1 al 9, ¿correcto? Amén. ¿Verdad? Y hablaba sobre estas fiestas que los judíos usualmente tenían y hablaba de una porción en el templo donde la gente iba a visitar y había una porción en el templo donde había una fuente donde se reunían todos los enfermos, todos estaban ciegos, dependiendo de la enfermedad, ahí se reunían en esa fuente. Eso fue impresionante para mí, Edwin, porque muchas veces nos enfocamos que era la fiesta, nos enfocamos que era la fiesta centrada en el templo y muchas veces no nos damos cuenta que había una multitud, un grupo de personas enfermos en un estanque. Y yo usaba mi imaginación cuando mi pastora predicaba y ella decía ese lugar y yo me puse a pensar, yo me imagino el templo lleno de personas vendiendo y nadie se enfocaba que había una multitud de enfermos en ese estanque. Y me llamó la atención que Jesús sí se dio cuenta que allí había gente esperando. Es impresionante. Sí, porque yo me imagino que los judíos, los sumos sacerdotes, los levitas, todas las personas solo entraban y iban directo al templo a hacer lo que tenían que hacer y no miraban la otra parte donde estaba el estanque, donde estaban los enfermos. Yo me imagino, yo en mi mente, que tal vez ponían una cortina para cubrir a los enfermos, como hacen ahora en día cuando tienen un gran evento, una gran fiesta. Todo lo bonito te lo enseñan, pero lo otro que hacen, lo tapan. Pero Jesús no fue a lo otro, sino fue directamente a los enfermos. Y eso nos demuestra que Jesús siempre ve la necesidad de nosotros. Amén, porque a veces uno piensa que está olvidado, pero eso nos hace identificar que Jesús nota los detalles más pequeños. Los detalles, Él está en todo detalle. Sí, donde en el corazón de Jesús estaban estas personas. Para los otros tal vez no estaba, tal vez pasaban en vez en cuando, se recordaban, ahí hay enfermos, voy a pasar y le voy a dar una pequeña ofrenda, una pequeña limosna, lo voy a visitar, pero solo era en vez en cuando se acordaban o cuando la conciencia le llegaba. Pero Jesús fue lo primero, solo entró al templo y su corazón fue llevado a ese lugar. ¿Verdad? Y la porción de la historia seguía diciendo en el verso 3 al 4, anteriormente en Jerusalén, describen cómo era el templo. Habían 5 arcos, ¿verdad? Habían 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí llegabas a la fuente. Y el estanque se llamaba Betseda, que significa casa de gracia. Imagínense el nombre que tenía. Qué impresionante, casa de gracia. Y Jesús demostró la gracia. La gracia, porque si uno lee en el libro de Levítico, ahí en ese tiempo, cuando alguien era enfermo, se hacía aparte de la multitud. Sí. Y eso justamente que el pórtico se llamaba gracia. Y Jesús visitó con gracia. ¡Wow! Es precioso eso. ¡Wow! Sí, entonces se llamaba casa de gracia. Entonces tenía 5 pórticos que son como arcos donde la gente se refugiaba. La gente enferma, la gente necesitaba, se refugiaba. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que esta gente estaba esperando en esta fuente? ¿Qué era lo que por qué ellos se reunían en ese lugar? Y la historia nos sigue diciendo de que ellos se reunían en ese lugar esperando el ángel de Jehová, o el ángel que llegaba y revolvía las aguas. Y cuando revolvía las aguas, todos los enfermos iban corriendo y se metían al agua
y eran sanos y recibían sus milagros. Pero hay que recordar, Edwin, que ese punto es algo, ¿verdad? Como si uno se pone a ver, era un caos, porque claramente dice que solo uno era sano. Sí. Imagínate que una persona sana, Sí. ponte a pensar que solo una persona, al ángel llegar, una persona podía ser sana. Sí, entonces una persona, imagínense, y todos ellos estaban ahí con la esperanza de ser sanos. Ellos esperaban, me imagino, tal vez días, semanas, meses para que el ángel viniera y revolviera el agua, pero ellos aún no perdían la esperanza en la fuente, sino estaban ahí esperando que el ángel llegara. Sí, y tanto que este varón dice que este paralítico esperaba 38 años. 38 años esperando un milagro. Ajá. Y ponía más la fe en esa fuente que llegaba al ángel, ¿no? Y ponía la fe en la fuente que sería sano. Sí, pero lo que más me llamó la atención es que tenía 38 años esperando, pero él no estaba al frente donde estaba la fuente, sino que él estaba afuera, en el portón. Imagínense qué lejos estaba. Yo, ¿cómo él es que estaba esperando su milagro? Y él esperaba que la gente lo llevara. Él no hacía de su parte para ir, o a decir, nadie me lleva, yo voy a ir por milagro. Él simplemente estaba ahí esperando. Tenía la esperanza de que se iba a sanar en la fuente, pero él estaba ahí esperando. Y ahí fue donde Jesús lo encontró. Lo encontró ahí, Jesús se le acercó y le hizo una pregunta muy, pero muy importante que Tantísima. cambió todo eso. Que cambió toda la historia de Sí. este varón. Y la pregunta fue, ¿quieres ser Quiere sano? ser sano. Y muchas veces dice uno, Jesús, ¿cómo tú te atreves a preguntar eso? Este hombre lleva tantos años esperando y si está aquí es por un milagro. Sí, yo lo pensé lo mismo cuando hizo la pregunta. Me puse en el zapato de los hombres, digo yo. Si tengo aquí años esperando, claro que quiero ser sano, ¿verdad? Pero yo me imagino de que este hombre tal vez había escuchado de Jesús, sabía quién era, pero yo me imagino que su esperanza era tan grande en la fuente de que él pensaba que cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano?, que lo iba a levantar y lo iba a llevar a la fuente. Él tenía su esperanza en esa fuente. Y nosotros podemos ver eso ahora en día. Tenemos mucha gente de que tiene años con enfermedades, con cáncer, con cualquier tipo de enfermedad, pero ellos tienen la esperanza en otras cosas que no son Que no Dios. son Jesús. Por ejemplo, yo a veces estoy viendo un programa y salen unos anuncios de que te dicen que te venden ese talimán que te Y puede esos ayudar. amuletos famosos de Sí. la suerte, en cual hay personas que ponen la fe total, Edwin. La fe total ponen en esas cosas. Y cuando simplemente, como Jesús le dice, quiere ser Ser sano. sano. Entonces ellos dicen, yo voy a buscar la sanidad y voy a usar esto y voy a usar lo otro. O muchas veces ponen la esperanza en imágenes o tal vez a veces escuchamos de que, oh, fíjate que allá una estatua comenzó a sangrar y comenzó a llorar y yo quiero ir allá, quiero ir y poner mi mano para ser sano. Ponen la esperanza en eso. Así como este hombre tenía su esperanza en la fuente, en vez de poner la esperanza en Cristo Jesús. Sí, y otra cosa también, Edwin, que Jesús le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Porque muchas veces nos adaptamos a las situaciones y Jesús quiere hacer un cambio, pero como Él es caballero, su nombre es Espíritu Santo, Él es santo, Él no te obliga a nada y Él le dice, ¿quieres ser sano? Y muchas veces nos adaptamos, no puede ser físicamente, emocionalmente también, nos adaptamos a la amargura, esas son enfermedades profundas y como decía la palabra, tienen raíces muchas veces que nace físicamente, viene una enfermedad y nos adaptamos a esas enfermedades, heridas del alma. Y Jesús dice, ¿quieres ser sano? Caballero, como un caballero te pregunta, ¿quieres ser sano? Porque estamos aferrados a la tradición. Ya me acostumbré a ser enojada, ya me acostumbré a estar triste, ya me acostumbré. Y una tradición. Sí.
Y uno dice, sí, si me tomo una Coca-Cola, ¿verdad? Por ejemplo, ya me relajo. Se me baja la presión Se y me- se me va a subir con una coca, decimos. y Sí. son tradiciones y por eso Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Igual como a nosotros me pregunta hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Claro que sí. ¿Verdad? Y eso uno tiene Que pensarlo, que ¿verdad? pensar Que esas pensarlo cosas. y creerlo cuando Jesús nos dice quiero ser sano. Pero muchas veces yo veo que muchas personas caen en el engaño de estas tradiciones del mundo, pensando de que en Él está la tradición, que la sanidad está en esa tradición. Y muchas veces pasa porque Dios lo permite. Él permite que ellos caigan en ese engaño porque su esperanza está puesta en eso. Entonces Dios hace que caigan en eso para que luego reconozcan, no, mi esperanza Y estaba es por equivocada. eso, Edwin, hay que tener conocimiento de la Sí, palabra, porque podemos caer en esa mentira, ¿verdad? Porque uno puede decir, yo no haría eso. sí, Pero a veces sin darnos cuenta, como muchas veces se nos predica, ¿verdad? Uno dice, yo soy cristiano, yo no ídolo, pero ¿verdad? Le dicen, tomate un ajito, tomate el té y no teniendo al sanador que nos sana. Estamos acostumbrados en tradiciones que nos enseñaron en la casa, lo que dice la vecina, que ella tenía, le dolía la pancita, se tomó un tecito, tomátela, y aún no va en esas tradiciones. Y hay que tener mucho cuidado. Y sí. peor en estos días, porque los días son malos y hay que pedirle al Señor, danos discernimiento para discernir. ¿Esto viene de ti o voy a correr tras tradiciones que no son, no vienen No de vienen de Dios? Dios, no vienen de Dios, sí. Entonces, hacemos el error, caemos en esas tradiciones y creemos en esas falsas esperanzas de que vamos a ser sanos. Y yo me imagino que este hombre paralítico, ¿verdad? Que estaba ahí 38 años esperando afuera, esperando que lo llevaran, se había acostumbrado a escuchar de que si vas allá vas a ser sano. Y él siempre esperaba ir, pero me imagino de que llegó un momento de que él perdió la esperanza, diciendo, llevo tantos años esperando, me han dicho de esa fuente que voy a ser sano, pero cada vez que viene el ángel a revolver el agua, no puedo ir, nadie me lleva, veo que otro recibe su milagro y yo no recibo nada. Y me imagino que él estaba frustrado. Y creo que muchas veces eso nos pasa a nosotros. Tal vez llevamos meses con una enfermedad y nosotros estamos, pero no he sido sanado, y veo que el hermano rápido fue sanado. Imagino que él estaba así, él se quejaba que nadie le ponía atención, es que nadie me lleva. Me imagino que él estaba esperando que Jesús lo llevara, pero sin saber de que el sanador, el maestro estaba enfrente de él. Estaba enfrente de él. Y es repetir la pregunta que Jesús le hace, porque quiere ver el corazón de este hombre. ¿Quieres hacer sano? Y muchas veces hacemos de boca, Edwin, sí quiero, pero realmente estoy dispuesta. Y lo más es que Jesús le lleva lo imposible. Le Sí. dice, levántate. Y dice, le pregunta, ¿quieres hacer sano? Y dice, sí. Y Jesús, pues levántate. Y muchas veces Jesús, es tan fácil que Jesús dice, ¿será cierto? ¿Será que soy sano? Y no, levántate, le dice, toma tu lecho y anda. Y levántate. Entonces, a Jesús a decir eso, levántate, él estaba ahí demostrando de que él tiene más poder que cualquier fuente, que tiene más poder que cualquier ángel que venía a revolver a las aguas, que tiene más poder que cualquier cosa que puedes encontrar, las tradiciones, como decimos, que hay para sanarte. Y es tan fácil, él solo dice, levántate, levanta tu Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Qué fácil, pero lo complicamos tanto la sanidad que pensamos que necesitas tener tantos requisitos, hacer tal, más le creemos que si la vecina dice, machuca el ajo, tómalo, y más le crees que Jesús te dice, eres sano. Eres sano. Y se nos hace, lo hacemos difícil cuando es tan fácil, tan simple, tan sencillo, que como tú dices, Edwin, el grande, el soberano, el gran yo soy, está enfrente de nosotros. Quiere, y encima te dice, ¿quieres? Y dice, fácil. Pues solo sana, levántate. sana.
Y muchas Qué veces, rico. y yo creo que él, me imagino que el hombre dudó porque tantos años él les esperaba por su milagro y él pensaba que iba a ser algo tan grande y solo me dice que me levante. Así de fácil era, esperé tantos años para que solo me digan levántate. Pero él no sabía que las palabras que Jesús estaba declarando estaban sanando su cuerpo, que los Así estaban es. levantando, que lo estaba restaurando. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Así Muchas es. veces nosotros decimos, llevo meses orando, pero sin saber que el milagro ya lo Ya tenemos. Si está solo es de allí. nosotros aceptarlo de que soy sano. Creerlo, Creo que Él creerlo. me dice que soy sano. Entonces las palabras fueron, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. Creo que eso es lo que el Espíritu Santo nos quería decir el domingo y lo que nos está diciendo esta semana. Toma tu lecho, levántate y anda. Porque tal vez muchos recibieron su milagro el domingo, pero todavía está esa duda como, Así es, no se quieren levantar, son sanos y Jesús nos dice a todos. Y muchas veces nos pasa, y por eso Jesús nos vuelve a decir, levántate, levántate, toma tu lecho y y anda. anda. Empieza a hacer lo que no hacías, sonríe, gózate, Sí. camina, danza, Y anda. alaba. Entonces me imagino al hombre. Jesús le dijo, levántate. Me imagino que el hombre decía, y este hombre, este foraneo, me está diciendo que me levante. Pero él lo hizo porque escuchó la autoridad que él tenía en su voz. ¿Verdad? Mi pastora decía de que él pudo percibir la autoridad y el poder en las palabras de Jesús. Y él solo hizo lo más fácil que nosotros podemos hacer. Obedecer, confiar y obedecer en Dios. Él confió en la palabra que él estaba diciendo. Si él me dice que me levante es porque me voy a levantar. Y obedeció. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Confiar que somos sanos y obedecer lo que el Espíritu nos dice para ser sanos, ¿verdad? Así Que es es. creer en su palabra. Solo eso nos pide Él, Es una creer en su palabra. receta tan fácil. Y yo siento que al hablar esta palabra da nuevas fuerzas y la sanidad sigue fluyendo, porque como dices, viva, la palabra es viva. Sí. Entonces, Él nos quiere sanar. Y eso es lo que nos está, como estaba diciendo, nos quiere decir como iglesia. Él nos quiere sanar de todas nuestras heridas, no solo físicas. Claro, Él quiere sanar todas nuestras enfermedades. Él nos dice en su palabra de que por sus llagas nosotros somos sanos. Pero no solo físicamente, sino también Él quiere sanar las heridas en nuestros corazones. Porque tenemos, como usted mencionaba, muchos estamos con amargura, estamos con enojo, con falta de perdón o tal vez estamos adoloridos por algo que pasó en nuestro pasado. Pero Jesús quiere sanar eso en nosotros también. Y es igual, y es tan bello que la palabra nosotros nos podemos identificar con la palabra, porque si uno se da cuenta, tantos años este hombre llevaba así, y hay muchos que años cargando con la enfermedad del alma, dolidos, heridos por el pasado, cuando Jesús está aquí y nos dice, quiere ser sano, y es solo simplemente levantarte, levantarte, tomalo de Jesús, eres sano y camina hacia adelante, anda, sigue hacia adelante, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Victoria en victoria. Entonces, Jesús nos quiere sanar esta semana. Nos quiere sanar completamente de toda herida, de todo lo que nos causa a nosotros dolor. Y fue tan bello la presencia del Espíritu Santo y de la manera que Él se movió este domingo y cómo se sigue moviendo esta semana en la vida de cada hermano. Y yo sé que en las células o tal vez en el servicio de jóvenes van a haber testimonios de lo que Jesús hizo. Y este hombre confió en la autoridad que Jesús tenía en su voz. Y él simplemente se levantó. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, que en el día de reposo Jesús lo sanó. Entonces él simplemente decidió confiar. Él dijo, si él me está diciendo que me levante, es porque algo va a suceder. Y él decidió levantarse y fue sanado y regresó a su vida.
después de estar tantos años esperando por el milagro, solo tomó de obedecer y creer en el Maestro. Así Y eso es lo que Él nos dice como iglesia. Cree en mí. Cree en mí que yo puedo sanarte. Cree en mí que yo puedo hacer lo imposible. Quita tu esperanza en las tradiciones del mundo. Quita tu esperanza en lo que tu vecina o lo que tu familiar te ha dicho. Quítate esa mentira que el enemigo ha puesto en ti de que no vas a ser sano. Oh, mira cómo los otros están siendo sanados y tú no recibís nada. Él te dice, no escuches esas voces, sino escucha la mía, que te digo, toma tu lecho, levántate Levántate, toma tu lecho y y anda. anda. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Entonces, ¿cuánto de nosotros podemos decir, como mi pastora dijo al final, soy sano de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu? Porque ese mismo Jesús que sanó a ese paralítico está pasando por aquí. Es decir, ahí donde estás en casa, Él está pasando por ahí. Al escuchar la prédica una vez más, Él va a estar ahí en tu casa, sanando tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Porque Él no solo va a sanar tu enfermedad física, Él va a sanar tu enfermedad emocional y tu enfermedad espiritual, porque Él hace todo completo. Él hace todo completo. Pero hay un consejo que Jesús le dijo a este paralítico y es muy importante para nosotros seguir, y está en el versículo 14, si lo puede leer, hermano. Sí, dice la palabra. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ese punto, Edwin, es importante porque al recibir la sanidad hay que cuidarla. Sí. Sea sanidad física, emocional o espiritual, hay que cuidarla porque Jesús vino a dar vida y vida en abundante. Sí. Y no hay que ir a recoger otra vez lo que Jesús ya nos hizo libre. Sí, sí, y el punto como lo veo yo también es que muchas veces recibimos la sanidad, alabamos a Dios, lo servimos con todo, pero pasan los meses y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de cómo Él nos sanó. Y nos volvemos a recordar cómo estábamos antes de la sanidad. Ah, es que sí, nadie me quiere. Ah, es que los dolores me regresaron otra vez. Porque se nos olvidó lo que Jesús nos dijo. Se nos olvidó. No peques. Cuida lo que Él te ha dado a ti. Cuídalo. Por eso la importancia de la parábola que Él dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que halló el tesoro, ¿verdad? Y él vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Así es, el reino es un tesoro. La sanidad que Dios nos da, nadie lo puede dar aquí en el mundo. Es un tesoro y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sí, entonces, porque pagó su sangre. Amén. Para que seamos sanos. Así es. Entonces, cuando vengan las dudas después de las semanas de la sanidad, del gran milagro que Dios hizo en tu vida, y vienen esas mentiras del enemigo, esos ataques, ¿te acordás cuando estabas así? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de lo otro? Nosotros debemos de decir, no, yo soy sano. Amén. Por la sangre de Jesús yo fui limpiado, fui sanado, fui curado y fui restaurado. No voy a caer en esa mentira. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, para que no nos pase algo peor. Ahí lo dice la palabra. Wow. No pequemos. Y la palabra es clara, y no puede decir, no, yo la entiendo a mi manera. No, eso lo dice ahí, así es y así es. Y así será. Entonces la palabra fue poderosa. Y yo creo que toda la iglesia puede decir, soy sano. De alguna manera o la otra fuimos sanados. Porque como decía, como nosotros debemos decir, soy sano de mi alma, soy sano de mi cuerpo y soy sano de mi espíritu. Porque ese mismo Jesús que sanó ese paralítico hace más de 2000 años, es el mismo Jesús que está ahora acá en esta iglesia, que está ahí en mi casa, que está ahí en el trabajo, en la escuela, donde sea que estás viendo este video. Él está diciendo, yo estoy ahí para sanarte. Y solo es de creer y obedecer. Simple, creer. Nada más, creer en el milagro. Es lo único que Él nos pide a nosotros en hacer. Y al creer recibimos ese milagro. Y creer y confiar en ese Maestro Todopoderoso. En confiar en que Él es soberano y que nos puede sanar. Entonces, iglesias, amigos, hermanos, quitemos la esperanza en las tradiciones. Quitemos nuestras esperanzas
en las otras, no es que no te estoy diciendo que no tomé las medicinas, claro, Dios lo usa, pero nuestra esperanza debe de estar en Dios, en Jesús, en Cristo Jesús, porque Él dio su sangre, como usted decía, para sanarnos a nosotros. Él pagó por su sangre, por sus llagas, para que nosotros fuéramos sanados. Totalmente sano, totalmente. Totalmente, en alma, en espíritu y en cuerpo. ¿Y qué tal que para terminar esta bella conversación de la palabra que recibimos este domingo, oramos por ella? Oramos por nuestros hermanos, nuestros amigos del canal y de la página para que ellos puedan tener esa confianza, porque nuestra pastora también, me acabo de acordar esto, nuestra pastora decía de que cuando Él nos da la palabra que nos vamos a ser sanos, Él nos ayuda a nosotros a creer, nos da la fuerza para creer en Él. Y fue lo mismo que le pasó a este hombre. Dios le da la fuerza y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo, para que Él crea que fue sano. Entonces, ¿qué tal si oramos por ellos? Si usted puede orar por ellos, por cualquier sea la enfermedad que ellos tengan, física, emocional o del alma, que ellos puedan creer y confíen en Cristo Jesús. En esta tarde te invito que confíes. La palabra lo dice y así es. Si Jesús lo dijo, así es. Vamos a orar. Padre precioso, en esta tarde te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no pasa, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanece. Y en esta tarde nos apropiamos de tu palabra. Padre, podemos decir, Señor, soy sano, porque por tus llagas, por tus heridas, somos sanos. En estos momentos creemos que así como ese paralítico que tú le dijiste, quieres hacer sano, tú visitas cada corazón en estos momentos y tú lo confrontas y le preguntas, ¿quieres ser sano? Y sé que su respuesta es sí, y ahora simplemente tú le dices, levántate, toma tu lecho y anda. Te damos gracias, Señor, porque creemos quién tú eres, el Dios todopoderoso, milagroso, el Dios de lo imposible. Y en estos momentos, Señor, te damos gracias por cada corazón, Señor, que está recibiendo sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Entonces ahora creo que todos podemos decir, soy sano. Soy sano. Sano. Entonces, muchas gracias, hermano, por estar acá con nosotros, por haber discutido esta maravillosa palabra. Y gracias a ustedes también por haber visto este video. Los esperamos la próxima semana, donde seguiremos hablando de las maravillas que Dios nos da por medio de la palabra, por medio de nuestra pastora. Entonces, Dios me los bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes. Chao. Amén.